continuamos por el paseo por la ciudad. Ya habrán visto que la luz es distinta porque es otra hora. Vamos a caminar hacia allá. Solamente que les muestro un poco del ambiente, de donde estoy saliendo. Y ahora giro suavemente y empezamos la caminata. Tengo el sol detrás, así que no sé si sea la mejor vista de mí. Bueno, explicando un poco, esta calle sería como el equivalente a, bueno, una equivalente corta a la peatonal de la Central en Panamá. Aquí, pues ya ven, no hay carros, solamente tráfico local y hay muchas tiendas, ¿no? Al final de esta calle llegas a la Plaza Central, que vamos a caminar hasta allá. Y sí, básicamente estamos en el centro de la ciudad. Y no tengo mucho más nada que decir, así que mi yo del futuro va a tener que hacer tal vez un fast forward por aquí. Una otra cosa interesante es que es verano. O sea, bueno, ya se está acabando, ¿no? Pero igual es verano y aún así en la noche aquí, por ejemplo, baja la temperatura como hasta 16 grados más o menos en verano. De día hace su calor, o sea, pueden haber 30, 31, que contrasta con lo que yo decía en el video, ¿no? Que para mí ese es el rango de temperaturas perfecto. Eso sí, ese rango de temperaturas solo se cumple en verano. Aquí, quiero decir. Normalmente tenemos preferencia de vida a los que vamos caminando, ¿no? Pero aquí en Polonia manejan distinto, comparación con la Unión Europea me refiero, ¿no? Sorry por esos movimientos, pero como comprenderán, llevo la cámara en el aire. Espero que no se esté filtrando ese sonido del viento. Sí, a ver cómo se escucha también, ¿no? Porque llevo el micro. Aquí viene el tranvía, que de hecho el tranvía sí para. Y como ven, en esta zona solamente hay camiones de reparto estilo panel. Y eso que ya se está viendo un poquito allí es el Ratusz, que en traducción vendría siendo como el edificio de la alcaldía, ¿no? Si no me equivoco, es de la época de cuando la ciudad era alemana. Eso lo voy a tener que investigar mejor. Igual mi yo del futuro va a estar diciendo, o debería estar diciendo, o añadiendo algo en off. Vamos a dejarnos aquí un rato. Yo pensé que había salido tarde, pero creo que vamos bien a esta hora, ¿no? Y vamos a darle la vuelta. Ah, mira, esta es otra vía peatonal, que también de hecho es la misma calle esta de aquí que la que vimos allá. Es la misma calle que va rodeando y si la ciudad continúa hacia allá y allá llegas a otro punto céntrico que se llama Arcade, que es como arcada, ¿no? Arcos, viene de arcos.
Y sí, esta es la parte, una de las partes de la plaza central. Y allá en el fondo, no sé si se logra apreciar, creo que sí, en el fondo. A ver, aquí, creo que mejor pongo una flecha. Se puede ver un poquito de la universidad, ¿no? Como siempre, en la plaza central, ahí su McDonald's y el imperialismo. Y sí, aquí en Navidad normalmente ponen lo que le llaman en Europa los markets, que es como tienditas o kiosquitos para vender artículos navideños regionales. Venden queso, que venden, bueno, el año pasado había churros, que no es regional, pero son hechos aquí. Y bueno, artículos nacionales. Creo que voy a tener que hacer algo con producción. En los tiempos de antes la gente cuando no tenía una casa se venía a decorar los edificios. Otra particularidad europea, que no es solamente aquí en Polonia donde sucede eso, es que los locales comerciales sacan lo que llaman la terraza. Es decir, todo esto es peatonal, ¿sí ves? Todo esto es peatonal. Vieron equipo de grabación allí. Estos son de la televisión nacional. Pues sí, toda esta zona es peatonal y pues ves que solamente pueden entrar carros de tráfico local tipo abastecimiento o por ejemplo esto me imagino que habrán pedido un permiso para venir, ¿no? Ese está ahí, no recuerdo quién es. Tengo que buscar información. Y si no me equivoco, esa torre que está allá atrás era el punto más alto de la ciudad. ¿No? Y esta es parte de la plaza central. Del otro lado. Bueno, luego les muestro Bueno, se los voy a mostrar igual, pero creo que voy a venir a hacer una toma más tarde porque va a salir oscuro. Porque tengo la luz detrás. Pero ese es el edificio de la alcaldía o ayuntamiento, Ratusz. Creo que este es el frente, ¿no? Aquí es donde entra mi bus del futuro. Eso que vemos allí en el fondo se llama Speech, que es una cervecería. Es un sótano que es bastante común aquí en Europa, no solo en Polonia, pero en varios lugares. Bueno, aquí estamos viendo un poco de la plaza, el Santander. Y a la izquierda se puede ver Platz Solny, que significa Plaza de la Sal. Y normalmente ahí venden flores y cosas de esas, ¿no? Es como otra plaza un poco más pequeña. Vamos a hacer panorámicas. Suave, suave. Ah, y mira, esos carritos ahí se me olvidó mencionar, son carritos eléctricos que te hacen el tour de la ciudad. Bueno, yo creo que por ahora ya. Sí, esta es la puerta del Ratusz. Y aquí hay una cosa particular de esta ciudad que no lo he mencionado antes, pero ahora voy a empezar a buscarlos. Este es el punto de información de los Krasnal, que serían como los enanos o los duendes. Entonces, hoy creo que está cerrado, pero se trata sobre esto, ¿no? Sobre estos pequeños gnomos
que están por toda la ciudad. Vas caminando y te los encuentras. Creo que debería estar poniendo un poco de la historia, ¿no? Bueno, ahora me acerqué un poco. Y este es el bar que decía Speech. Qué malo soy con la pronunciación, ¿no? Aquí. Y nada, eso, otra vez una terraza para disfrutar del calorcito, ¿no? Otra terraza. Aquí hay otro punto que le gusta a la gente, que es la fuente. Y aquí estoy de nuevo en el futuro. Sí, la fuente lo que tiene, o mejor dicho, lo que causó fue mucha controversia. Pues es un monumento moderno en el medio de una plaza bastante antigua y que originalmente se iba a quedar solamente por 2 años, pero al final a la gente pues les terminó gustando. Aunque hoy está apagada con una bella cerveza allí. Un poco como la Torre Eiffel. Hay una cosa en esta zona de la plaza, no les voy a dar spoiler, solamente les voy a mencionar que existe, que es que una de las ventanas de todas estas fachadas es de mentira. Podría resultar interesante para algunos. Esos edificios se llaman como Hansel y Gretel, o eso me dijo alguien por ahí, ¿no? Que esos 2 edificios, los 2 pequeñitos, este y este. Bueno, igual vamos a caminar por ahí, ¿no? A ver si de pronto caminamos hasta la universidad. Sí, vamos a darle.